Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ricardo Caputo. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ricardo Silvio Caputo nació en 1949 en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia argentina con el mismo nombre. Aunque no sabemos su fecha exacta de nacimiento, sabemos que fue el segundo de los 3 hijos que tendrían sus padres, siendo el mayor su hermano Alberto y la menor Alicia, con quienes no sabemos realmente cuántos años se llevaba. Lo que sí conocemos es que el matrimonio de sus padres estaba lejos de ser ideal, y aquello llevó a que en plena niñez de Caito, como le decían a Ricardo, se separaran y él pasara a vivir con su madre y sus hermanos en el número 1400 de la calle Salta, donde vivió el resto de su infancia y su adolescencia, y estos no fueron años fáciles. Según lo que su hermano mayor contó años más tarde, luego de que él se fuera de la casa de su madre, esta empezó a ser sumamente negligente con sus hermanos menores, especialmente cuando hablamos de Ricardo. Alberto dijo lo siguiente: lo abandonaron cuando era chico, lo violaron, lo golpearon, lo ignoraron. La situación empeoró cuando su madre empezó una nueva relación. Ni a ella ni a su pareja les importaba en lo más mínimo Ricardo, y esto no solo provocó que sufriera de depresión siendo apenas un adolescente, sino que también lo empujó a buscar otras formas de conseguir plata para satisfacer sus necesidades, ya fuesen las básicas como comer u otras capaz un poco más superficiales, como tener ropa de marca o alguna cosa linda que fuese suya. Dado que era muy chico para conseguir un trabajo, empezó a prostituirse con hombres mucho mayores que él. Algunas veces le pagaban con dinero, pero la mayoría Ricardo aceptaba estar con ellos solo por regalos, lo que obviamente tampoco ayudaba a su salud mental, y poco después terminó dejando sus estudios. Quienes lo conocieron por aquella época, a finales de los 60, cuando Caito tenía entre 16 y 17 años, no eran conscientes del infierno que vivía en su casa. Él se mostraba como un chico relajado, con un carisma enorme con el que se robaba los corazones de las chicas de su edad y mujeres mucho más grandes, teniendo amoríos con mujeres casadas y a veces con mucho dinero, lo que generaba en sus amigos una especie de admiración que a Ricardo le encantaba. A menudo les daba consejos sobre cómo conquistar mujeres. De lejos parecía tener la vida que todos sus amigos querían, pero esta ilusión se desmoronó poco tiempo después. Algunas fuentes aseguran que antes de irse a Nueva York, Ricardo pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico en el que se internó de forma voluntaria cuando su depresión se agravó. Durante su estadía en este lugar, y según lo que el propio Ricardo afirmaba, un psiquiatra llamado Fernando Linares le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial, pero no existen registros de que el profesional haya señalado algún tratamiento en específico. De hecho, lo siguiente que sabemos es que decidió viajar a Estados Unidos. A los 19 años le surgió la oportunidad de viajar a Nueva York, y aunque tenía visa de turismo, se quedó un año ahí haciendo trabajos mal pagos, con los que ganaba lo suficiente para poder costear un dormitorio en una pensión bastante precaria. Su intención era continuar en Norteamérica, pero en plena década de los 70, en la Argentina existía todavía el servicio militar obligatorio, y no presentarse traía fuertes consecuencias. Así que cuando lo llamaron no tuvo otra que volver a Mendoza, donde hizo el servicio militar en la 4ª Brigada Militar, pero sus planes seguían siendo los mismos. Así que en cuanto le dieron la baja, con 22 años viajó a Nueva York, esta vez sí, para instalarse. Volvió en 1971 y esta vez con papeles se le hizo más fácil conseguir trabajo, aunque para mantenerse tuvo que aceptar 2. Durante el día trabajaba en el lujoso Hotel Plaza frente a Central Park, y en la noche era portero de un hotel únicamente para mujeres llamado Hotel Barbizon. Fue durante ese mismo año que conoció a su primera víctima. Natalie Brown tenía 3 años menos que él, era originaria de los Estados Unidos, era extrovertida y muy dulce. Había tenido ya varios romances, pero según ella,
Nadie parecía tomarla en serio, ni sus exparejas ni sus padres. Lo único que quería en aquel momento era una persona que quisiera estar en una relación estable, que no fuera únicamente por lo sexual. Y esto es algo que Ricardo Caputo supuestamente compartía. Él había llegado para quererla en serio, lo cual nosotros sabemos que es mentira, pero claramente en ese momento ella no. A sus 19 años, la chica trabajaba como cajera del banco en el que Caputo cobraba, y fue así, completamente de casualidad, que los dos jóvenes se conocieron. Para esas alturas, Ricardo todavía no hablaba muy bien inglés, pero su atractivo físico y su carisma traspasaron las barreras del idioma. Él se las arregló para pedirle una cita y ella aceptó. Ese mismo día, Caputo esperó que Natalie saliera del trabajo y fueron a tomar algo juntos. Parecía ser el principio de una preciosa historia de amor, y durante unos meses lo fue, al menos para Ricardo, que estaba sumamente enamorado. Pasaban prácticamente todo su tiempo libre juntos y para él no había dudas de que Natalie era el amor de su vida. A los 3 meses de relación, la pareja decidió irse de vacaciones juntos a Costa Rica y las Islas Vírgenes. Para ese tiempo, Natalie ya había cambiado. La luz que emanaba se estaba apagando. Ella se estaba apagando. Aún así, cuando terminó este viaje, ambos decidieron no terminar sus vacaciones. Caputo quería ir a Florida y a California, así que Natalie lo acompañó. Finalmente, Caputo la convenció de alquilar un departamento en San Francisco, aunque no tuviera nada más que una mochila con algo de ropa. De hecho, tuvo que pedirle a sus padres que le enviaran más prendas para vestir. Y aunque los padres de Natalie la apoyaban, no le enviaban dinero para sostenerse en San Francisco, así que al poco tiempo tuvo que volver a su ciudad natal para vivir con su familia. Al volver, Ricardo comenzó a ponerse insistente, quería casarse y quería hacerlo cuanto antes. Después de todo, su visa había expirado. Natalie no parecía tener intenciones de casarse realmente, pero comenzó con los preparativos firmando algunos papeles. Sin embargo, no se lo mencionó a nadie, no se lo mencionó a sus padres, a sus amigos, a nadie. Ella, en serio, no parecía tener planes de casarse. Con el paso del tiempo, Natalie comenzó a quejarse más y más de su pareja, expresándole a varios de sus amigos que era un hombre muy celoso y que no le permitía tener a otros hombres cerca. Y, finalmente, luego de unos meses, se cansó. Comenzó a decirle a todos que iba a cortar esta relación. Lo que pasó después lo sabemos únicamente de la mano de la confesión posterior de Ricardo Caputo, por lo que es probable que sea en parte mentira. De todas formas, lo que ocurrió fue que se quedaron solos en la casa de los padres de Natalie, y él quería tener sexo, así que la acompañó hasta su habitación, pero cuando quiso hacer algún tipo de avance, ella lo rechazó. ¿Por qué? Lo que nos indican los testimonios es que probablemente haya sido para empezar la charla acerca de su separación, pero según Ricardo, lo que ella dijo fue que lo había estado engañando acostándose con otra persona. Natalie se separó de él en ese momento y corrió hasta la entrada de la casa, donde la discusión siguió. Luego entró y se dirigió a la cocina. Estaba furioso y en esta furia tomó un cuchillo que estaba sobre la mesa. Empuñando con su mano libre, inmovilizó a su novia, agarrándole los brazos, y entonces la apuñaló en repetidas ocasiones, provocando que Natalie se desplomara al suelo, herida, pero todavía con vida. Ricardo no quería solo lastimarla, quería acabar con ella, y por eso inmediatamente se lanzó sobre la chica para estrangularla, hasta que dejó de temblar, según sus propias palabras. Cuando se dio cuenta de que Natalie estaba sin vida, se levantó y con una tranquilidad ajena a lo que acababa de pasar, llamó al 911. «Acabo de matar a mi novia», dijo. No hace falta aclarar que quedó arrestado esa misma noche y si bien parecía un caso sencillo, con un desenlace obvio, no fue tan fácil. Como parte de la investigación, Ricardo fue sometido a varias pericias psicológicas a manos de distintos expertos en salud mental. Todos ellos coincidieron en que Caputo padecía una grave enfermedad mental, probablemente esquizofrenia, por lo que la justicia lo declaró inimputable y en vez de ir a la cárcel, se determinó que debía ser internado en el hospital psiquiátrico de Viacón, donde estuvo hasta el 73. Durante sus evaluaciones, Ricardo hablaba de Natalie y de su padre
como si siguieran estando vivos. Decía que él tenía problemas, pero que Natalie lo iba a visitar y que ella lo ayudaría a salir adelante. Estas historias fueron las que llevaron a los doctores a pensar que tenía esquizofrenia. Pero luego de un tiempo de estar en tratamiento en el hospital psiquiátrico, Ricardo cambió. Empezó a dejar de lado estos encuentros con personas muertas y sus interacciones con los psiquiatras eran diferentes. En las observaciones se lo empezó a caracterizar como demandante y manipulador. Si su diagnóstico hubiera sido el de un desorden antisocial, no se lo hubiera llevado a un hospital psiquiátrico, por lo cual era posible que estuviera fingiendo. Pero las examinaciones siguieron y continuaron optando por dejarlo bajo tratamiento en lugar de enviarlo a una prisión común. Durante su estadía allí, Ricardo formó parte de un programa de laborterapia, donde se animaba a los pacientes a hacer cosas artísticas o manuales que pudieran generarles ingresos para el momento de su salida. En su caso, Ricardo aprovechó que era bueno dibujando y se dedicó a hacer bocetos y dibujos con los que logró hacer un poco de plata. Sin embargo, lo más relevante de su estadía en el hospital de Viacon es que allí conoció a su segunda víctima, Judith Becker. Judith no era una paciente como él, sino una psicóloga de 26 años. De hecho, era una de las profesionales que lo atendían. Y mientras el resto de los médicos en sus informes decían cosas como que Caputo exhibía tendencias manipuladoras, los informes de Judith eran mucho más positivos y parecían marcar una mejoría en su caso. Lo que es más, fueron sus evaluaciones positivas las que permitieron que Ricardo fuese ganando ciertos beneficios, como el traslado a un hospital psiquiátrico con menor seguridad y, posteriormente, salidas transitorias, sin tener idea que en una de esas salidas el argentino iba a matarla. La primera vez que le otorgaron una salida a Ricardo fue porque Judith lo pidió, viendo que su comportamiento era ejemplar en este nuevo hospital. Cuando se la concedieron, se lo llevó a cenar y a ver una película. La relación que tenían ya no era estrictamente profesional, eran amigos y luego se volvieron amantes. Judith había usado las salidas que le eran concedidas para llevarlo a ver su departamento nuevo, para salir a comer, para hacer cosas de pareja. Cabe decir que Ricardo describió su relación con Judith de una manera quizá poco creíble. Él más tarde aclaró que estaba preocupado por ella porque le gustaba tener relaciones un tanto masoquistas. Quería hacer cosas que para él eran incómodas, ya que Judith le pedía que fuera violento. Según él, estaba tan preocupado por esto que incluso lo habló con uno de sus psiquiatras y este le dijo que tenía que alejarse de ella. Sin embargo, no hay registro de tal conversación. Podría ser verdad que la relación fuese así, pero cuesta creerle a alguien que mintió tanto sobre sus parejas a la hora de hablar sobre el caso. Tan difícil es creerle que incluso podríamos decir que podía haber estado proyectando y hablando sobre él mismo. Con el tiempo, Ricardo se volvió más y más posesivo. A veces salía sin avisar del hospital e iba al departamento de Judith para pasar tiempo juntos, cuando ella ya tenía planes con otras personas. Esto hacía que a Ricardo enfureciera y empezara una pelea cada vez. Ricardo quería que su relación dejara de ser casual y fuese más seria, por lo que empezó a presionar a Judith para conocer a sus amigos y familia. No fue algo inmediato, pero la psicóloga terminó cediendo ante estas exigencias. En una de las salidas de Caputo, le presentó a sus padres, pero en vez de decir que era uno de sus pacientes, dijo que era un compañero de trabajo. Y esto lo hizo enojar. Estaba convencido de que Judith no lo quería realmente y se avergonzaba de él, pero no lo dijo. También hay que aclarar que para ese entonces ella ya quería separarse y la única razón para llevarlo fue su insistencia. Para entonces Judith ya le había dicho a otras personas que terminaría la relación cuanto antes. Pero imaginen lo difícil que es esto cuando la persona que querés dejar aparece sin previo aviso en la puerta de tu casa. Es difícil cortar vínculos con alguien así de impredecible. Ricardo era muy amable, se comportaba como todo un caballero frente a la familia de la joven, quienes no se preocuparon en lo absoluto. Pero Judith estaba cansada y también embarazada. Por la noche, en lugar de volver juntos a su departamento, ella lo dejó en una estación de tren y volvió con sus padres. También, al poco tiempo, se realizó un aborto. A los días, decidió decirle a Ricardo que no quería verlo más, que tenía otro novio y que ese otro hombre era policía. Pero él persistió. Siguió yendo hasta su casa, ignoró por completo que ya no eran pareja y así pasó el tiempo, hasta que para octubre la dejó en paz. Ya no iba a su casa, no se aparecía sin avisar, parecía haberse olvidado de Judith.
o al menos eso es lo que ella pensaba. Esto fue así hasta el 18 de octubre de 1974. Ese día Ricardo empezó su salida yendo al banco, donde retiró de su cuenta $1.500, que era todo lo que tenía, y llamó a Judith para disculparse. Le dijo que quería compensar todos los malos momentos que le había hecho pasar y ella aceptó verlo. Judith le dijo a sus padres que ese día su amigo Richie, que es como le decía a Ricardo Caputo, la iba a llevar a dar unas vueltas en bote. Pero cuando llegó, Ricardo dijo que no quería hacer nada, que prefería quedarse en el departamento con ella tranquilos. Judith aceptó esto, pasaron un rato juntos e incluso propuso hacer la cena. Sin embargo, cuando se sentaron a comer, él comenzó a gritarle. No sabemos qué pasó, por qué empezó la discusión o qué tanto de sus planes a futuro le dijo a Judith. Como sea, el problema escaló. Según lo que los vecinos describieron posteriormente, la discusión a los gritos había durado varios minutos y había sido reemplazada por ruidos de golpes hasta que de pronto todo quedó en absoluto silencio. Dentro de la casa, Ricardo había golpeado tan fuerte a la psicóloga que le había quebrado la nariz, pero aquello no fue suficiente. Furioso, Caputo tomó una de las medias de nylon de Judith y la utilizó para estrangularla. Obviamente los vecinos no podían saber esto, pero la discusión que habían oído era tan violenta que decidieron llamar al 911. Cuando la policía llegó y tocó el timbre, nadie abrió, así que entraron a la fuerza, encontrando a Judith desnuda sobre la cama. De Ricardo no había rastro. Se llevó todo el dinero que había en la casa, además de la cartera de la psicóloga, y había huido a la estación de ómnibus más cercana. A menos de una hora de haber cometido su segundo homicidio, Ricardo se subió a un ómnibus con destino a San Francisco, a donde llegó después de 3 largos días de viaje. Sabía que las autoridades no iban a demorar en empezar a buscarlo, así que una vez que llegó a su destino decidió transformarse en otra persona. Empezó con lo más fácil, se cortó el pelo y se afeitó el bigote. Además, se puso el objetivo de subir de peso, mientras que con el dinero que tenía encima compró una nueva identidad falsa en el mercado negro. Según sus nuevos papeles, se llamaba Ricardo Donoguier y en vez de ser argentino, era uruguayo. Esta sería la primera de por lo menos 17 identidades falsas que utilizaría en los años siguientes para huir del FBI. Una de las mejores formas de pasar desapercibido y que su identidad no se revelara como falsa era no trabajar en blanco. En vez de trabajar para una empresa o en algún empleo formal, Ricardo siguió viviendo de su talento para dibujar. Vendía su arte en la calle, haciendo retratos para turistas y demás. El dinero que ganaba no era mucho, pero le permitía pagar un cuarto en una pensión y para darse algún gusto como tomar algo en un bar de vez en cuando. Fue de esa forma que conoció a su tercera víctima, unos meses después de matar a Judith. En noviembre de 1974, mientras tomaba algo en un bar, Ricardo conoció a Barbara Taylor, más o menos de la misma edad que Judith. Bárbara se caracterizaba por ser una mujer sumamente independiente y extrovertida, además de ser muy atractiva, lo que fue lo primero en llamar la atención de Caputo, quien, aprovechando que tenía sus elementos de trabajo consigo, decidió hacerle un retrato, pero en vez de intentar vendérselo, se acercó para regalárselo. Este simple gesto permitió que se desarrollara una conversación entre ambos y, con su característica carisma, Ricardo le pidió esa misma noche para ir a cenar en los siguientes días y Bárbara aceptó. Al igual que con sus anteriores víctimas, los primeros meses de relación fueron casi perfectos. Se veían prácticamente todos los días y tras varias semanas de salir, Bárbara incluso le ofreció que se mudara con ella y dejara la pensión. Pero esa época de luna de miel no duró demasiado. En diciembre, ya un tanto asfixiada con su relación, Bárbara decidió ayudar a su novio a buscar trabajo en Hawái e incluso lo ayudó a pagar el pasaje a Honolulu cuando consiguió empleo en un bar. El plan de crear distancia de Bárbara parecía haber funcionado, pero no lo haría por mucho más tiempo. En marzo de 1975, Ricardo regresó a San Francisco sin aviso, anunciando a gritos que había vuelto y que quería casarse con ella. Nunca le dijo el motivo por el cual había regresado realmente, y es que había intentado matar a una cuarta chica en Honolulu. Se trataba de Mary O'Neill, una chica que estaba de vacaciones en Hawái, cuando Caputo se acercó a ella y la convenció para que lo invitara al lugar donde se estaba alojando. Una vez ahí, él comenzó a golpearla violentamente con el plan de acabar con su vida. Pero justo antes de que pudiera llevar a cabo este plan, el compañero de viaje de Mary regresó y la salvó.
Ricardo huyó inmediatamente a San Francisco de vuelta y estaba claro que le ocultó lo que había sucedido a su novia, con quien estuvo más o menos un año más, hasta abril del 76, cuando la paciencia de Bárbara se colmó. Para ese entonces, Caputo ya había llegado a golpearla y su relación tenía muchos más malos momentos que buenos. Así que decidió dejar al argentino, que no se lo tomó para nada bien. Asesinó a Bárbara el Viernes Santo y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la policía en un estado espantoso. Había sido víctima de una paliza terrible. Uno de los policías describía el estado de la chica de la siguiente forma. La cara estaba desfigurada. En sus muslos, brazos y manos se podían ver los hematomas hechos a partir de los golpes de una pierna que usaba las mismas botas texanas, un regalo de su novio. En la nuca de la víctima, los puntapiés fueron de tal magnitud que presentaba la piel abierta hasta el hueso. Obviamente el novio de Bárbara se transformó en el primer sospechoso para la policía. Descubrieron de quién se trataba y rápidamente comenzaron a difundir su imagen, pero Ricardo ya no estaba en el país. Había huido a México, donde obtuvo una nueva identidad: Ricardo Martínez Díaz, nombre bajo el que se instaló en Ciudad de México. Resulta que 4 días después del asesinato de Bárbara Taylor, Caputo intentó cruzar sin documentos la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, México, en un puente sobre el Río Grande. Inicialmente dijo que era mexicano y que estaba regresando a casa, pero los guardias fronterizos mexicanos, al notar su acento de argentino, sospecharon. Entonces se retractó admitiendo ser sudamericano y haber viajado de polizón, desembarcando de un barco argentino en Florida. Los guardias mexicanos lo entregaron a las autoridades estadounidenses, quienes lo dejaron en un centro de detención en El Paso. Allí, 2 agentes del FBI lo interrogaron y le tomaron las huellas dactilares, y podrían haberlo capturado en ese mismo momento. Pero hay 2 factores cruciales: la lentitud en la comparación de huellas dactilares en esa época, a mediados de los 70, y la rapidez de Caputo. Durante la entrevista, Ricardo se enteró de un detalle importante. Los polizones estaban bajo la jurisdicción del FBI, pero no los desertores. Rápidamente modificó su versión afirmando que no era polizón, sino que era un desertor. Como resultado, los agentes del FBI no tuvieron más opción que entregarlo a los investigadores de inmigración, y ahí podía pedir tiempo para buscar un abogado. Y es así que lo dejaron tranquilo, diciendo que en una semana regresarían para seguir hablando con él. 4 noches después, Ricardo y otros 3 reclusos sometieron a un guardia desarmado en el dormitorio masculino del centro de detención de El Paso. Lo tomaron como rehén y le exigieron las llaves y el intercomunicador. El guardia dudó, pero Ricardo había improvisado un cuchillo con el marco de metal de una cama y le hizo un corte de 8 centímetros en el cuello. El guardia no tuvo de otra que obedecer. Acto seguido, Ricardo y sus cómplices fueron a la cocina del centro. Armados con cuchillos y un hacha de carnicero, obligaron al rehén a usar el intercomunicador para informar a los guardias de afuera que estaba bajo su control. Ricardo ordenó que abrieran la puerta eléctrica y les dijo que no se anden con rodeos porque no tenía nada que perder. El rehén cumplió y sus compañeros, temiendo por su vida, por su seguridad, les abrieron. Ricardo y sus hombres irrumpieron, encerraron al rehén y a los demás guardias. Robaron dinero y armas. Luego se apoderaron de un auto y el uniforme de un guardia, logrando cruzar la frontera hacia Juárez. Poco después, los cómplices de Ricardo fueron arrestados, pero Ricardo no. Consiguió abordar un tren con destino a la Ciudad de México. Es así como llegó hasta este lugar. Para esas alturas, la prensa norteamericana ya había empezado a hablar de este asesino como Lady Killer, una de las personas más buscadas por el FBI en aquel entonces. Pese a los exhaustivos operativos, Ricardo no tuvo problema en iniciar una nueva vida. Viviendo en la capital de México, conoció a Laura Gómez, una chica de 23 años que era hija de un importante empresario del transporte allí. Enamorada de Ricardo, Laura le insistió a su padre para que le diera un trabajo a su novio, y así Caputo se volvió gerente de una de las empresas de su suegro en Polanco. El tema pronto se volvió serio, y Laura estaba profundamente enamorada de él. La relación parecía mucho más estable que las que antes había tenido. Sin embargo, en junio de 1977, Caputo empezó a oír voces nuevamente y terminó por asesinar a Laura también. En este caso, a diferencia del de Judith y Natalie, la discusión que llevaría al homicidio de la joven sucedió cuando Laura le pidió que se casaran de forma insistente. Se había enterado que estaba embarazada,
pero no se lo dejó saber. En su lugar continuó insistiendo para que Ricardo se casara con ella, y este se negó rotundamente. Aunque siempre había pretendido casarse, tenía miedo de que si lo hacía, se descubriera quién era, pero no podía explicarle eso a su novia. Por lo que la discusión fue subiendo de tono hasta que las voces, según él, le indicaron que acabara con Laura. Tomó una barra de hierro y la golpeó más de 10 veces en la cabeza, acabando con su vida. Los golpes habían sido dados con tanta fuerza que le hundió el cráneo y llegó a sacarle 2 dientes también. Ricardo logró escaparse de nuevo. Era tanta la impunidad con la que se manejaba y la facilidad que tenía para convertirse en alguien más, que incluso siendo uno de los criminales más buscados del FBI, Caputo volvió a los Estados Unidos, instalándose en Los Ángeles, donde se hizo llamar Roberto Domínguez. Bajo esta nueva identidad, Caputo armó una vida común y corriente. De hecho, se casó con una mujer llamada Felicia, con quien tuvo 2 hijos, aunque esta familia feliz llegó abruptamente a un final cuando en 1984 su esposa desapareció. Pese a que tener a la policía cerca lo asustaba, Roberto Domínguez se mostró participativo con la investigación y salió airoso de ella sin que se descubriera su identidad real. La desaparición de Felicia hasta el día de hoy no se sabe si es o no responsabilidad de Caputo, pero son muchos los que afirman que es probable que así fuera, ya cansado de ella o queriendo volver a cambiar su vida. En cualquier caso, Roberto Domínguez dejó a sus hijos con la familia de su esposa y viajó a Chicago, donde volvió a armar su vida, casándose por segunda vez con una mujer llamada Susana Elizondo, con quien tuvo otros 4 hijos. Todo esto escapando del FBI, escapando de investigaciones activas. El matrimonio con Susana parecía ser increíble. De hecho, la mujer lo describió como un esposo y padre ejemplar, por lo que seguían juntos en 1994, cuando explicó que tenía que volver a Argentina por un tema urgente. Viajó directamente a Mendoza con la intención de reunirse con su madre. Hacía más de 20 años que no se veían, cuando en la cocina de la casa en la que había crecido, Ricardo le confesó que era lo que había estado haciendo desde el 74. Dijo: "He vuelto a escuchar voces, mamá. Me piden que mate". Y añadió: "Maté a 4 chicas en Estados Unidos y me buscan hace 21 años. Me quiero entregar". Su madre le pidió por favor que no lo hiciera todavía, y en su lugar se contactó con un abogado local llamado Mario Luques y el psiquiatra Linares, quien lo había tratado por primera vez en su adolescencia. Con los informes que había hecho décadas antes, Linares volvió a tener una entrevista con él y afirmó su diagnóstico de esquizofrenia con la intención de ayudarlo en su futuro juicio. A su vez, el abogado Luques se puso en contacto con Michael Kennedy, uno de los abogados más prestigiosos de Nueva York y también uno de los más caros. Como sus honorarios estaban muy por encima del presupuesto que Ricardo podía pagar, Luques le sugirió que vendiera su historia a los medios antes de entregarse y así obtuviera dinero. Se puso en contacto con varios medios y logró que la ABC le pagara $100,000 por una entrevista que fue llevada a cabo por el periodista Chris Wallace, quien directamente le preguntó si había asesinado a Natalie, Judith, Bárbara y Laura. Caputo simplemente respondió que sí, y al ser cuestionado por la razón dijo: "Creo que fue por mi niñez. Estaba mentalmente enfermo". Finalmente fue arrestado el 9 de marzo de 1994. Tras 20 años, uno de los asesinos seriales más buscados de los últimos años había sido apresado. A diferencia de otros casos de asesinos seriales, no es demasiado lo que sabemos de su juicio. Aunque fue sumamente mediático en su momento, hoy no parece haber información detallada sobre el proceso judicial. Sabemos que Michael Kennedy estuvo a cargo de la defensa del argentino y que su argumento se basó en su salud mental, haciendo énfasis en las diferentes internaciones que su cliente tuvo, y como de hecho ya había sido diagnosticado con distintos trastornos mentales, empezando por esquizofrenia. Sin embargo, presentando de testigos a nuevos médicos, Kennedy argumentó que Caputo en realidad tenía un trastorno de personalidad múltiple, intentando explicar así el que Ricardo pareciera tan carismático y a la vez fuese uno de los asesinos seriales más buscados de las últimas décadas. Pese a que Kennedy era uno de los abogados más prestigiosos del momento, sus argumentos no lograron convencer al jurado, que llegó a la conclusión de que era culpable. Al darse a conocer el veredicto en la última audiencia del juicio, el argentino hizo uso de su derecho de hablar y en un perfecto inglés dijo: "Me entregué a las autoridades, su señoría, para evitar más muertes.
Quiero decir a los familiares de las víctimas que estoy muy arrepentido de lo que hice. Estaba muy enfermo y espero que ahora la cárcel pueda curarme. Su discurso no generó ningún tipo de emoción o piedad en el juez ni en los presentes. En esa misma audiencia, el magistrado informó su sentencia: 25 años de prisión que debía cumplir en la cárcel de Attica, al norte de los Estados Unidos, haciendo frontera con Canadá. Sin embargo, no llegó a cumplir ni un quinto de su condena. En 1998, a 4 años del juicio y con 48 años de edad, Ricardo Caputo sufrió un ataque al corazón mientras jugaba al básquet con sus compañeros y falleció. Para ese momento, las autoridades norteamericanas se encontraban en una nueva investigación en torno al Lady Killer, queriendo probar que había asesinado más que 4 mujeres, y si bien todos creían que así había sido, no lograron comprobarlo antes de que el asesino muriera. Alrededor de su figura existen varios libros, aunque el más popular es Love Me to Death, escrito por Linda Woolf, con quien Ricardo se sinceró casi completamente, hablando de sus relaciones con las víctimas y por qué había acabado con esas mujeres. Así que bueno, hasta acá llegamos con el caso de hoy. Ricardo Caputo, un asesino argentino buscado por el FBI por años. Si tienen recomendaciones de casos, pueden dejarlas abajo en los comentarios o también en el mail que figura en la descripción de todos mis videos. Llegamos entonces al final del video, así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Recuerden que pueden volverse miembros del canal y ver los videos antes, aparte de aparecer acá en la pantalla, uniéndose ahí abajo donde dice unirse o algo del estilo. Así que bueno, muchas gracias por ver hasta el final. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.